Bienvenidos a todos, bienvenidos al módulo de cardiología en urgencias, a la parte en concreto de dolor torácico. Mi nombre es Claudio Rivadulla, soy residente de cardiología del Hospital de A Coruña y a continuación vamos a dividir la presentación en tres grandes bloques en función de los tres grandes modos de presentación del dolor torácico en urgencias. Dolor torácico relacionado con la cardiopatía isquémica, el dolor torácico relacionado con la pericarditis y por último unas pinceladas de dolor torácico atípico, que veremos más adelante. Y precisamente para eso, cuando tenemos enfrente a un paciente que presenta dolor torácico, pues tenemos que diferenciar un poco las características, ¿no? Que es lo primero que debemos hacer. Si ese dolor torácico es anginoso, si es opresivo, si es punzante, si pincha o si va cambiando, por ejemplo, con los movimientos respiratorios o con la posición del cuerpo. Inevitablemente nuestra actuación va a pasar por la realización de un electrocardiograma siempre y en el caso que los tengamos disponibles siempre recomendable también una determinación de troponinas. Para ello vamos a tener que hacer una anamnesis profunda, ya que va a ser muy importante los antecedentes personales. No es igual un paciente que no presente ningún factor de riesgo que sea diabético, fumador, dislipémico, etcétera, etcétera. Muy importante también los antecedentes familiares de muerte súbita, cardiopatía isquémica precoz, pues mi padre tuvo un infarto a los 41 años. Ojo, muy importante porque ya nos va a también orientar la posibilidad o por lo menos la probabilidad de ese dolor torácico, ¿no? Es muy importante saber cómo ha ocurrido ese dolor torácico, cuándo empezó, cuánto duró, desde cuándo lo presenta, así como las características, si mejora con el reposo, si se asocia a otros signos como fiebre o si tiene otros síntomas acompañantes como disnea, palpitaciones, pérdida de conocimiento, etc. Importante también la exploración física porque no es lo mismo un paciente pues, que no tenga ningún soplo a paciente anciano, 80 años, con soplo sistólico, con segundo sonido abolido, pues ahí ya pues, quizás estemos ante un paciente con una estenosis aórtica severa en lugar de cardiopatía isquémica si el dolor nos lo sugiere, ya que presenta un dolor prácticamente similar, y otras pruebas complementarias como la radiografía de tórax. Muy bien, vamos a empezar entonces con la parte que se refiere al dolor torácico en referencia a la cardiopatía isquémica. Y vamos a tener inevitablemente que definir el tipo de dolor anginoso. Bien, el dolor típico de la cardiopatía isquémica es el dolor opresivo que los pacientes presentan como una losa, como un peso sobre el pecho, ¿no? En ocasiones irradiado a los hombros, espalda y asociado a cortejo vegetativo. Esto es sudoración, ganas de vomitar, escalofríos, etc. Ojo al dato, porque en ocasiones hay pacientes que no presentan este dolor torácico típico y, sin embargo, presentan lo que llamamos equivalente anginoso, que son aquellos síntomas que equivaldrían a lo que es un dolor torácico anginoso. Sobre todo, para que tengáis en cuenta, disnea y dolor epigástrico son, digamos, los más importantes, ¿no? Y fundamental, a la hora de hacer un electrocardiograma, tenemos que descartar elevación del ST. Es lo más importante. Ahora bien, con todas estas informaciones que nosotros tenemos con los pacientes, vamos a tener que aunar el tipo de presentación, el tipo de síntomas con la información que tengamos del electrocardiograma y la evolución de las troponinas. Esto nos va a permitir, al final, dirigirnos hacia un diagnóstico u otro. Bien, el dolor torácico anginoso, ¿cómo lo podemos dividir? Pues en dos escenarios muy completamente diferentes. Por un lado tenemos la angina estable de esfuerzo, ¿no? Cuya base está en aquellas placas que son estables, ¿de acuerdo? Que tienen muy poca probabilidad de romperse y generar lo que llamaríamos un síndrome coronar agudo, que en este caso sí que está provocado por una placa inestable. Y en este caso vamos a diferenciar dentro de los síndromes coronarios agudos sin daño miocárdico o con daño miocárdico. ¿Qué es lo que nos va a diferenciar? Fundamentalmente la troponina. Si la troponina es normal, estaremos ante una angina inestable. No daño miocárdico, angina inestable, no sería infarto. Y
Esto se venía definido por diferentes, digamos, características. La angina inestable, la típica que conocemos todos, es angina en reposo, pero sobre todo me gustaría que recordarais que también pueden presentar una angina que sea con los esfuerzos, pero cada vez con menos esfuerzos, es decir, que el umbral anginoso vaya cada vez a menos, o aquel paciente que ha tenido un infarto pues, unos días previos, al cabo de una semana presenta de nuevo dolor torácico. Otro escenario sería dentro de los síndromes coronarios agudos, aquellos que sí que elevan las troponinas. Entonces, estaríamos ante un infarto. Si tenemos un síndrome coronario agudo con elevación de troponinas, hay infarto. Troponina igual a infarto, sea con elevación o sea sin elevación. Y de hecho es lo que, repito, tenemos que descartar desde el principio, que este paciente en el electro no tenga una elevación del ST. Otra cosa es que el paciente presente dolor torácico típico y encima tenga un bloqueo de rama izquierda no conocido. Ahí actuaríamos de la misma manera que si nos presentara un electrocardiograma con elevación del ST. Y aquí me voy a parar un poquito porque es importante saber qué es esto de la elevación del ST, cómo la diferenciamos, es decir, cómo la diagnosticamos dentro, en el seno de un infarto. Bien, pues como veis, la elevación del ST patológica se define aquella por que vemos en dos desviaciones contiguas, una seguida tras otra, una elevación del ST de al menos 1 milímetro, es decir, un cuadradito de los pequeños del papel milimetrado, excepto en V2, V3, porque aquí seríamos un poquito más restrictivos. En V2, V3, en hombres de más de 40 años, tiene que ser una elevación de al menos 2 milímetros, de más de o al menos 2,5 milímetros en hombres de menos de 40 años o al menos 1,5 milímetros en caso de mujeres, independientemente de la edad. ¿Qué pasa cuando el paciente, vemos electrocardiogramas previos y anda, tenía un electro con bloqueo de rama izquierda ya previo? ¿Cómo sabemos o no si ahora está elevando el ST, ya que el electro con bloqueo de rama puede alterarnos la repolarización, es decir, el segmento ST? Pues aquí os traigo los criterios que deberíamos fijarnos para saber si este paciente tiene o no elevación del ST con ese bloqueo de rama izquierda previo. Tiene que elevar más de 1 milímetro o al menos 1 milímetro del ST en cualquier derivación, pero tiene que ser concordante con el QRS, es decir, si el QRS es positivo, pues el segmento ST ha de ser positivo, es la elevación del ST. Si el QRS es negativo, que habitualmente en la mayor parte de las precordiales se presenta negativo, tiene que ser una elevación de al menos 5 milímetros o, por el contrario, un descenso del ST de al menos 1 milímetro en V1, V2 o V3. Y esto es muy importante y tenemos que hacer el diagnóstico de manera bastante rápida, porque el tiempo es miocardio. El tiempo es miocardio porque una vez que la arteria coronaria está ocluida, el miocardio se empieza a aturdir. Entonces llega un momento que ese miocardio aturdido pasa a ser necrosis, pasa a ser miocardio inviable. Por eso es muy importante, os lo repito, diagnosticar una elevación del ST. Si tenemos dudas de que esta elevación del ST no llega al milímetro, bueno, sobre todo y en aquellos pacientes con elevación del ST inferior, tenemos que hacerles unas derivaciones muy bien derechas y posteriores, porque el infarto inferior en muchas ocasiones se puede asociar a un infarto del ventrículo derecho, derivaciones derechas, o un infarto posterior, derivaciones posteriores. Y nuestro algoritmo va a ser el siguiente, es decir, nosotros tenemos un paciente con sospecha de elevación del ST porque le hemos hecho un electrocardiograma y este electrocardiograma tiene que hacerse en menos de 10 minutos, ¿de acuerdo? Y tenemos que hacer el diagnóstico en menos de 10 minutos. Ahora bien, dependiendo de dónde estemos, dónde esté nuestro centro de urgencias, va a diferir un poquito nuestra actuación. Lo que va a ser seguro es que nuestro tratamiento inmediato va a ser la doble anticoagulación, aspirina más ticagrelor o clopidogrel. Y en función, ahora sí que hay la diferencia de si estamos en un centro que tenga acceso a hemodinámica inmediatamente, cardiología y acceso a hemodinámica para hacerle un cateterismo emergente. ¿Qué pasa en aquellos centros donde estemos que no esté al lado un laboratorio de hemodinámica? Bueno, tenemos que preguntarnos cuánto nos va a tardar el traslado de este paciente al laboratorio de hemodinámica para abrir la arteria.
Si va a tardar más de 2 horas, ahí deberíamos plantearnos otra estrategia, que es la fibrinólisis, sea con lo que tengamos disponible, con el teplasa, reteplasa, tenecteplasa. Muy importante tener esto en cuenta, porque como os he dicho antes, el tiempo es miocardio, entonces si vamos a tardar más de la cuenta en abrir la arteria a este paciente, fibrinólisis. Y en este momento en que decimos la fibrinólisis, que va a ser en el momento inmediato que sospechemos la elevación del ST, la doble antiagregación va a tener que ser con aspirina y clopidogrel en lugar de ticagrelor, ¿de acuerdo? Una vez que tengamos hecha la fibrinólisis, ¿qué vamos a hacer? Pues debemos de trasladar al paciente al laboratorio de hemodinámica para realizar el cateterismo emergente. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones, evidentemente, para la fibrinólisis, ya que es un tratamiento muy agresivo. Se resume en esta tabla, básicamente lo que tenéis que tener en cuenta, porque memorizar tablas es bastante engorroso y sobre todo a la hora de enfrentarnos a la práctica clínica habitual, básicamente tenemos que pensar si el paciente ha tenido de manera reciente algún tipo de procedimiento o un sangrado importante o presenta una hemorragia activa, evidentemente que eso pues, de manera absoluta nos va a contraindicar la fibrinólisis, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos de más a menos. Vamos a ver el manejo de nuestros pacientes que sospechemos no una elevación del ST, sino un síndrome coronario agudo. Bien, dentro del síndrome coronario agudo diferenciamos, como dijimos al principio, la angina inestable, que no elevaba marcadores de daño miocárdico, es decir, troponina, y el infarto sin elevación del ST, que sí que eleva la troponina. Esta es la diferencia fundamental. ¿Cuál es la similitud? El manejo, porque los vamos a doble antiagregar igualmente, aspirina y ticagrelor o clopidogrel. A continuación, el paciente va a presentar dolor torácico, así nos lo presentan en urgencias, entonces vamos a tener que administrarle antiaginosos. Fijaos, nitratos, opioides y benzodiazepinas. ¿Por qué? Pues los pacientes que presentan dolor torácico normalmente vienen bastante ansiosos y esto es como un círculo vicioso. Cuanto más ansiedad, más dolor, más ansiedad, más dolor, más tensión, más ansiedad. Entonces, una vez que nosotros le administramos una dosis bajita de benzodiazepinas de acción corta, por ejemplo, alprazolam, el paciente va a estar más tranquilo y ese círculo vicioso lo vamos a cortar ayudándonos siempre de antiaginosos puros, como son los nitratos o como son los opioides débiles, como la morfina. Y por último, avisaremos a cardiología porque este paciente va a tener que ingresar para hacer una coronariografía. Descartamos la elevación del ST. ¿Cuáles son las características de un electro que nos oriente a un SCASEST? Bueno, tanto alteraciones de la onda T, de lesiones de isquemia, como una T hiperpicuda, T's negativas o, por supuesto, un descenso del segmento ST, nos va a orientar más a un síndrome coronario agudo sin elevación del ST. ¿Qué pasa con las ondas Q de necrosis? El paciente puede tenerlas, puede tener ondas Q porque haya presentado un infarto hace tiempo o porque realmente esté presentando ya ondas Q de necrosis y el tiempo de evolución del infarto ya sea demasiado tarde. Bien, un escalón más hacia abajo, angina estable de esfuerzo. Estos pacientes nos van a venir también a la consulta de urgencias. Paciente típico: doctor, me duele el pecho cuando camino 200 metros, una cuesta un poquito empinada, paro y se me pasa. Esto es la presentación típica de este tipo de pacientes. Estos pacientes suelen tener un electrocardiograma normal y una troponina normal. ¿Qué vamos a hacer con estos? ¿Nos vamos a fiar ya del tirón? No, ojo, vamos a repetir la troponina porque la troponina se suele elevar a lo largo del tiempo. Entonces, si hemos descartado una elevación del ST, que es lo que nunca debemos esperar a la troponina, ¿de acuerdo? Elevación del ST no vamos a esperar a la troponina, vamos ya a activar el protocolo entero para llevar al paciente a hemodinámica. Si este paciente lo que sospechamos es una angina de esfuerzo estable, electronormal, repetimos la troponina porque a veces nos eleva hasta 3-6 horas de la presentación de los síntomas. Si una vez que repetimos la troponina esta sale elevada, ahí ya nos cambia el manejo.
estaríamos ante un infarto sin elevación del ST. Si la troponina sigue siendo normal, entonces nos tranquilizamos y tranquilizamos también al paciente, porque estaremos ante una clínica de angina de esfuerzo estable. ¿Y cómo se trata la angina estable? Con aspirina, con estatinas, porque la base fisiopatológica de la enfermedad coronaria es la arteriosclerosis. Y por último, le vamos a administrar antianginosos, típicamente nitratos o beta bloqueantes. Bien, una vez hecho el diagnóstico, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ala, para casa y tan tranquilos. Deberíamos derivar a estos pacientes a la consulta de cardiología para que tengan un seguimiento, o incluso si tenemos dudas con el diagnóstico, siempre y cuando, repito 1000 millones de veces, descartando la elevación del ST o un síndrome coronario agudo, vamos a poder derivar, si disponemos de ella, de unidades de dolor torácico bastante frecuentes en nuestro medio, para que de manera más o menos inmediata puedan realizar una prueba de detección de isquemia y a ver si nuestro paciente, que nosotros sospechamos que tenga angina de esfuerzo, la tiene o no. Sobre todo, pues, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan un equivalente anginoso, que a veces no queda del todo claro si esa disnea puede ser de origen coronario o no coronario. Ojo con la troponina, porque aquí la he metido así tan fácilmente, pero lo cierto es que tenemos que siempre evaluar los pacientes en nuestro conjunto. La troponina, más de lo mismo. La troponina, ¿qué es lo que traduce? Un daño miocárdico, y el daño miocárdico se puede provocar no solo por los infartos, sino por una lista interminable de causas. ¿Las tenemos que memorizar? Evidentemente no, solo tenemos que tener en cuenta que la troponina se puede elevar en contextos diferentes, muy diferentes a un síndrome coronario agudo. Puede ser causas directamente relacionadas con el corazón, taquiarritmias, miocarditis, causas vasculares como una urgencia hipertensiva, o causas que no tienen nada que ver con el miocardio. Por ejemplo, una pancreatitis aguda nos puede dar incluso alteraciones del electrocardiograma y elevación de marcadores. Así pues, de manera resumida, los pacientes con dolor torácico sugestivos de cardiopatía isquémica los dividiremos en dos escenarios completamente opuestos. Por un lado estaría la angina estable de esfuerzo, que se trata con aspirina, estatinas y antianginosos, y los derivaríamos a las consultas de cardiología para una valoración ambulatoria. Por otro lado, el escenario más agudo, más urgente, más preocupante, el síndrome coronario agudo, siempre descartando elevación del ST, porque eso es una emergencia. Los tratamos con doble antigradación, aspirina más ticagrelor o clopidogrel más antianginosos, y avisaríamos a la guardia de cardiología porque estos pacientes necesitan ingreso hospitalario para realización de una coronariografía. Muy bien, pasamos al bloque de la pericarditis y miocarditis. Así como la pericarditis sí que tiene unos criterios digamos, más definidos de diagnóstico, la miocarditis va a ser un diagnóstico de exclusión, ¿de acuerdo? Una vez descartando todo aquello más establecido, vamos a poder sospechar la miocarditis. Y la pericarditis vamos a hacer lo mismo que el dolor torácico anginoso, vamos a definir, empezando definiendo qué es el dolor torácico típico de la pericarditis. O sea, que el dolor torácico tipo pinchazo, que pincha, que como si fuera un apuñalamiento, que alivia con la inclinación del tronco hacia adelante. Esto es muy típico. Los pacientes que sospechemos pericarditis tenemos que preguntarles siempre esto. El dolor torácico empeora con el decúbito, mejora con la sedestación cuando usted se pone sentado, inclinado hacia adelante, porque esto nos va a orientar bastante clínicamente a la pericarditis. Y fijaos, tenemos 4 criterios de pericarditis que para tener el diagnóstico certero deberíamos cumplir al menos 2 de ellos. El primero, el dolor torácico que acabamos de definir. El segundo de ellos, el electrocardiograma, elevación difusa del segmento ST, que veamos que no podemos localizar el infarto. ¿Esto qué es? ¿Un infarto inferior? No, eleva también aquí en precordiales. Entonces, ¿qué estamos? Elevación difusa del ST. Y de manera ocasional, que es bastante específico, va a descender el segmento PR. No siempre lo vamos a tener, como digo, es
infrecuente, pero es un dato que también tenemos que echarle un ojo por si acaso lo vemos. El tercer punto a tener en cuenta sería el roce pericárdico, con el paciente sobre todo inclinado hacia adelante en expiración y sin aguantando la respiración del paciente. Deberíamos escuchar así como una especie de roce, como si estuviéramos rozando dos sábanas o dos láminas de cuero. Yo particularmente lo he escuchado un par de veces en mi vida, no es algo habitual, ¿de acuerdo? Así que tenerlo en cuenta, pero ojo con esto porque a veces es algo muy subjetivo, muy sutil. Vamos a fijarnos en el resto de criterios diagnósticos. Y por último el derrame pericárdico, que o tenemos a mano un ecocardiograma al lado, un equipo de ecografía, o si no, va a ser imposible o prácticamente imposible sospechar el derrame, que en este caso vamos a tener que o echar mano del eco por nuestra propia cuenta o avisar al cardiólogo para que nos eche una mano y le haga un ecocardio y que pueda diagnosticar ese derrame pericárdico. ¿Qué pasa en innumerables ocasiones? Que no disponemos del ecocardio o cardiología está en el otro centro, entonces tampoco escuchamos roce, la elevación del ST difusa tampoco es que sea la más evidente del mundo, pero el paciente nos cuenta fiebre, que ha estado con un catarro hace unos días, nos cuenta una semiología clara y un dolor claro de pericarditis, pues vamos a poder disponer de otros parámetros que nos va a orientar por lo menos el diagnóstico, aunque tengamos un criterio, nos va a reforzar la sospecha. Estas son marcadores de inflamación en la analítica, principalmente a leucocitos, VSG elevada, proteína C reactiva elevada, o si disponemos, esto ya sería en un centro de tercer nivel, un TAC a mano, que no es la primera prueba de elección, ni mucho menos, pero quizás el paciente, pues por otra vía, se le ha pedido un TAC por el motivo que sea, y vaya, se ha visto que hay una inflamación del pericardio. Bueno, pues tendremos un criterio de apoyo a la pericarditis. Y esto es bastante importante, tenemos que diferenciar en el electrocardiograma la elevación del ST típica de la pericarditis y del infarto, porque a veces el diagnóstico, como os acabo de decir, de la pericarditis en el electro es un poco sutil. Mientras la pericarditis tiene una elevación difusa, el infarto tiene una elevación más localizada según el tipo de infarto que estemos teniendo. Infarto inferior, lateral, infarto septal, etcétera, etcétera. Es una elevación más localizada. Además, el descenso del PR que acabamos de comentar, el PR en el infarto es totalmente normal. Incluso existen diferencias en la morfología de la elevación del ST. A mí, para diferenciarlo, la pericarditis aguda, la elevación del ST es cóncava hacia arriba, es decir, es como una carita sonriente, porque el pronóstico es mucho mejor que el del infarto. La elevación del infarto es al revés, convexo, una carita triste, porque el pronóstico es mucho peor. Bien, el ascenso del ST en la pericarditis no suele ser muy evidente. Sin embargo, en algunos infartos la elevación del ST está casi en el techo de nuestro box de urgencias. La onda T en nuestros pacientes con infarto también va a ser bastante característico, ya que la onda T puede ser negativa antes de que normalice el ST. La pericarditis aguda va a seguir siendo positiva. Esto es otra de las diferencias importantes. Ahora bien, pericarditis aguda, diagnóstico prácticamente certero. ¿Cómo lo vamos a manejar? Bueno, pues es muy importante saber si lo vamos a poder dar de alta o vamos a tener que llamar a cardiología para que lo ingrese. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Con los criterios de mal pronóstico y si tiene afectación miocárdica, que ahí pues ya estaríamos en el caso de una miocarditis o perimiocarditis. De hecho, la afectación miocárdica es uno de los criterios de mal pronóstico, pero existe más, como el paciente que tenga fiebre elevada, un inicio subagudo, que tenga datos de derrame pericárdico severo, taponamiento, que el paciente sea inmunodeprimido, que el paciente esté anticoagulado, o, como acabamos de decir, que el paciente tenga una elevación de troponinas. Entonces, en ese caso, hay un daño miocárdico y si venimos de una pericarditis, nuestro contexto va a ser una perimiocarditis, ¿de acuerdo?
En estos casos tenemos que avisar a la cardiología porque el paciente necesita ingresar en el hospital para monitorizarlo durante al menos un par de días. ¿Cómo vamos a tratar a nuestros pacientes? Sobre todo, ya de inicio ingresemos o no ingresemos a estos pacientes, pero de cara al alta, que los manejemos nosotros desde nuestro propio box de urgencias. Voy a comentar brevemente que la segunda línea de tratamiento son los corticoides, pero yo diría que os olvidaréis de ellos porque nosotros desde urgencias pocas veces los vamos a administrar. Casi siempre ya será cardiología a raíz del cuarto ingreso por pericarditis que los antiinflamatorios no van. De los corticoides, segunda línea, olvidaos. Es muy importante que recordéis la primera línea, antiinflamatorios y colchicina. ¿De acuerdo? Antiinflamatorios y colchicina. ¿Qué antiinflamatorios? Aspirina o AINES, ibuprofeno, etc. En pauta descendente. Si el paciente encima tiene enfermedad coronaria, pues quizás se prefiere poner aspirina porque ya que el paciente tomaba en su casa aspirina a dosis antiagregantes, pues vamos a subirle la dosis, sustituir aspirina pues de 100, 150, lo que tenga, a dosis verdaderamente antiinflamatorias, 500, 100. Y en pauta descendente sea aspirina o AINES. Un ejemplo, si le ponemos por ejemplo ibuprofeno, la pauta típica va a ser 600 miligramos cada 8 horas, cada 1 o 2 semanas descender unos 200 miligramos, de tal manera de que las siguientes 2 semanas el paciente va a tomar 600 miligramos, a las 8 horas 600 miligramos y a las siguientes 8 horas 400 miligramos y así cada 2 semanas. La colchicina se pone en estos pacientes mínimo 3 meses para evitar precisamente las recurrencias, porque las pericarditis, como sabéis, 1 de cada 3 pacientes vuelve con otra pericarditis aguda al cabo de ciertos meses. Y como es una inflamación del pericardio y esto puede progresar, tenemos que recomendar al paciente que guarde cierto reposo para que la membrana, el pericardio visceral y parietal no siga friccionando y no se siga inflamando. Restricción de la actividad física durante al menos que pasen los síntomas y que los marcadores de inflamación que les hemos detectado en la analítica se recuperen de manera completa. Muy bien, vamos a terminar con lo que sería el cajón desastre del dolor torácico. Las otras causas del dolor torácico que nos pueden presentar en urgencias. Del dolor torácico habitualmente atípico. Y aquí, como veis, hay 2 cajones porque me recuerdan a mí como el cajón desastre, ¿no? En realidad no es un cajón cualquiera, es el cajón de mi cómoda, porque aquí puedes encontrarte de todo. Te puedes encontrar desde un calcetín sin su pareja, una camiseta de tirantes, innumerables cosas fascinantes y horribles a la vez. Esto es lo mismo en el dolor torácico atípico en urgencias, cuando no encaja con un dolor torácico anginoso, cuando el paciente no tiene una pericarditis, pero tiene dolor torácico y no sabemos lo que es. Muy bien, pues lo que tenemos que evitar precisamente es que este dolor torácico para nosotros sea un cajón desastre, pero que sea de desastre de verdad. Vamos a tener que prestar atención a la sintomatología de estos pacientes y al resto de la anamnesis. Descartando los 2 síntomas, los síndromes clásicos que hemos visto hasta ahora, el paciente con dolor torácico puede presentar de todo. Puede presentar dolor torácico relacionado con algo propio del corazón, por una valvulopatía, por ejemplo, estenosis aórtica severa, por una disección aórtica, porque tiene reflujo, porque tiene esofagitis, porque tiene dolor torácico, porque se ha dado un golpe y no nos hemos percatado de preguntarle de si ha recibido algún golpe y de repente pues nos dice el señor de que es ganadero y que el otro día le ha dado una coz su vaca o su ternero o cualquier animal que cuide, y hombre, pues esto es bastante relevante, ¿no?, a la hora de saber la etiología de este dolor torácico. O el paciente típico pues, que se nos presenta muy ansioso, con una crisis de ansiedad y puede presentar un dolor torácico incluso a veces típico en estos pacientes. La actuación
va a ser la misma: anamnesis, electro y, si podemos, troponina. Una vez determinado esto, puede pasar dos cosas: que sean normales o que tengan algún tipo de alteración. Ojo, porque no todo electroalterado va a querer decir que tenga un infarto o una pericarditis, y no toda troponina va a tener que ser un infarto o una miocarditis. Hay otros cuadros de muy diversa índole que nos alteren el electrocardiograma y las troponinas. Ansiedad, neumotoras, edema pleural, puede tener estas dos pruebas normales, pero si tenemos un TEP masivo, si tenemos una pancreatitis aguda bastante importante, puede alterarnos estas dos pruebas. Arritmias que haya tenido el paciente justo antes de entrar por el box de urgencias y que cuando le hagamos el electro que no tenga, o que incluso tenga, que esté con una taquicardia supraventricular o cualquier tipo de taquicardia. Esto, aparte del electro alterado, puede generar elevación de troponinas. Bueno, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta, y aparte nos vamos a poder apoyar de otros tipos de síntomas. Siempre tenemos que revolver, evidentemente, si se trata o no de un síndrome coronario agudo o una pericarditis, porque es lo que más fácilmente vamos a poder diagnosticar con este tipo de dolor. Y vamos a fijarnos, por una parte, en el electro, qué tipo de electro basal tiene, porque a veces nos puede orientar a el cuadro que manifiesta el paciente. Por ejemplo, en los casos de la miocardiopatía hipertrófica, pues típico, el paciente va a presentar unas ondas T negativas en precordiales. Además, va a tener criterios de hipertrofia ventricular con unos QRS muy grandes. Aquellos pacientes que presentan TEP típico, aunque no frecuente, vamos a poder ver un electro con el patrón de S1Q3T3 que os traigo aquí. Sería la onda S en 1 y la onda Q en 3, además de T's negativas en la derivación 3, y prácticamente siempre, si es importante sobre todo el TEP, estos pacientes van a presentar taquicardia. El siguiente electrocardiograma que os traigo aquí en medio sería aquel electro típico con voltajes bajos, que si el paciente pues, nos sugiere que tenga un tipo de cardiopatía de base, por ejemplo, o enfermedades infiltrativas del corazón, amiloidosis, etcétera, o que incluso tenga derrame pericárdico, que es un tipo de aislante, ¿no?, de la actividad eléctrica del corazón a lo que son las derivaciones, las pegatinas del electrocardiograma, voltajes disminuidos. Patrón de Brugada, muy importante, muy típico de aleta en delfín, sobre todo visto en V1, V2, un electro basal alterado que ya nos va a orientar qué puede tener ese paciente, independientemente de lo que a mayores pueda presentar. El paciente con dolor torácico puede tener un Brugada y puede tener un infarto o puede tener una crisis de ansiedad, y que sea de manera independiente unas de las otras. Por último, pacientes con marcapasos, vamos a tener un electrocardiograma ya basal alterado. Es muy fácil a la hora de diferenciar a estos pacientes porque habitualmente vamos a ver una espiga con una rayita al principio de los QRS, y eso ya nos va a ayudar a diagnosticar a estos pacientes en cuanto al electrocardiograma basal. Pero más de lo mismo con el Brugada. Un paciente con un marcapasos puede tener un infarto o una crisis de ansiedad. Además del electrocardiograma, que nos puede orientar qué tiene el paciente, tanto relacionado con el dolor torácico como no, y por lo menos saber diferenciarlo, vamos a tener que estar muy atentos a ese síntoma clave que nos haga ya dirigir nuestro diagnóstico. Ejemplos, pues lo que vimos hace poco: paciente con dolor torácico y fiebre, determinación de troponina normal, puede sugerir una pericarditis. Que está elevada, daño miocárdico, miocarditis. El paciente con dolor torácico y disnea, vamos a medir la saturación, ¿es normal? Puede que se trate de una crisis de ansiedad. ¿Está la saturación baja? ¿Cómo es la placa? ¿La placa es normal? Placa limpia, puede ser un TEP.
que la placa tiene una hiperclaridad lateral, una franja que no vemos la trama broncovascular. Ojo, igual estamos ante un neumotórax. Para eso también nos podemos ayudar del dímero D, que es normal, pues apoya más el diagnóstico, en este caso, por ejemplo, del neumotórax. Que está alto, ojo, no vaya a ser un TEP. Dolor torácico atípico y soplo sistólico o incluso dolor torácico típico. Pacientes jóvenes, indica más problema con la válvula mitral, prolapso mitral es lo más frecuente. Típico, muy típico, que vamos a ver una y otra vez en nuestros boxes de urgencias. Anciano con dolor torácico y soplo sistólico con segundo sonido abolido. Estenosis aórtica severa. Urgencia. Dolor torácico, taquicardia, hipotensión. Este paciente pinta mal. ¿Cómo es la placa? Normal, TEP. Taquicardia, hipotensión es algo siempre casi siempre reactivo y en este contexto todavía más. Hay que correr. La placa de tórax, si le pericárdica aumentada, así como si fuera una tienda de campaña, típico, taponamiento, ojo. Ensanchamiento midiastínico, quizás el paciente tenga algún problema en la aorta. Lo más frecuente, síndrome aórtico agudo. Quizás el paciente tiene o tenía un aneurisma de aorta ascendente y se está disecando. Por aquí, esto es todo con el dolor torácico en urgencias. Espero que os haya sido útil. Mi recomendación es que dividamos mentalmente al menos los pacientes con dolor torácico sugestivo de cardiopatía isquémica, que tengamos en cuenta las pericarditis y que os acordemos de ese cajón desastre, que evitaremos que sea lo mayor desastre posible ayudándonos de la anamnesis y con el otro síntoma clave que nos va a poder diferenciar en nuestro diagnóstico como médicos de urgencias. Muchas gracias y bienvenidos.